Queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles y poder llegar hasta sus hogares en su programa Pasajes y Personajes de la Biblia. Soy el pastor Washington Villarroel, pastor de la iglesia de Fullerton, y estoy aquí para compartir estos próximos 30 minutos con ustedes, tomando un pasaje y un personaje, y a veces más de uno, de la palabra de Dios para extraer de ella alguna enseñanza que nos sirva a nosotros para nuestros días. Hoy, en este programa, quiero compartir el título de este programa, que se llama Cristo, Moisés y el pueblo. Y como nuestro tiempo es limitado, te voy a invitar a que saques tu Biblia, si es que la tienes ahí. Yo la voy a presentar en la pantalla, pero tú la puedes seguir en tu palabra, en tu Biblia, y puedes también, si quieres, ir marcando los versículos para que después te sea mucho más fácil si quieres utilizar estas enseñanzas para otras personas. Te voy a invitar a que vamos en este momento al libro de Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Acá vemos, una vez que el pueblo hebreo había sido liberado por parte de Dios con la mano de Moisés, el pueblo estaba preparado para iniciar un viaje liderado primeramente por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dio instrucciones muy específicas a Moisés y a su pueblo de cómo tenían que salir, y ahora estaban listos para hacerlo. Mire lo que dice la Escritura, Éxodo 13, 17, 18. Dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subiera los hijos de Israel de Egipto armados. Acá vemos claramente que el Señor no los llevó por la tierra de los filisteos para que no tuvieran que enfrentarse a un pueblo que era sumamente temeroso, porque era un pueblo guerrero, y los llevó por otro lado, por la seguridad del pueblo. Así que los llevó por el camino que Él le hizo y le mostró a Moisés. Dice Éxodo 13, 20 al 22, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Acá vemos claramente que el que estaba era Jehová, precisamente Jehová Hijo, el Señor Jesucristo, el que estaba en esa columna de humo durante el día y de fuego durante la noche. La presencia de Dios debió haber hecho en la mente de todos aquellos hebreos darles la seguridad de que el Señor estaba al control y al mando de todo. Ya habían visto ellos lo que había hecho en gran manera en las plagas de Egipto, cuando vieron hacer todas esas maravillas, que finalmente terminó con la decisión de Faraón de dejarlos ir al desierto para que pudieran adorar a Dios. Pero en esa circunstancia en la cual ellos estaban, los ojos de los hebreos todavía no habían despegado para entender que el que estaba controlando todo esto no era Moisés, sino era Dios. Moisés era un instrumento del Señor. Y muchas veces ellos, en vez de mirar hacia arriba, miraban hacia Él horizontalmente. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, capítulo 25, con respecto a lo que pasó o lo que era esa nube y esa columna de
fuego en la noche. Dice, el salmista dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Esto estaba ya en el libro de Salmos 105 y versículo 39. Véase también Primera de Corintios 10, 1 al 2. Dice, el estandarte de su invisible caudillo estaba siempre con ellos. Durante el día, la nube dirigía su camino o se extendía como un dosel sobre la hueste, o sea, se extendía como una cubierta, como una especie de canopy para protegerlos de todo el sol quemante del desierto. Dice, servía de protección contra el calcinante sol y con su sombra y humedad daba grata frescura en el abrasado y sediento desierto. A la noche se convertía en una columna de fuego que iluminaba el campamento y les aseguraba constantemente que la divina presencia estaba con ellos. Imagínense, queridos amigos, si usted y yo hubiéramos estado ahí y hubiéramos visto todas esas cosas, hubiéramos tenido la fe completa y total para decir, Dios está al control de todo, a pesar de que muchas veces las circunstancias pues requiere un poco de fe, porque los obstáculos van a venir siempre. Vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de dificultades y el enemigo siempre va a estar haciendo lo que él sabe hacer. Pero cuando tenemos la certeza de que el Señor es el que está al mando, Él es el que maneja el timón, pues usted y yo debiésemos aprender a desarrollar plena confianza en el Señor, que no fue lo que realmente los hebreos hicieron. Mire lo que dice el versículo 9 y 11 de Éxodo 14, dice así, siguiéndolos pues los egipcios, ustedes saben muy bien que ellos finalmente quedaron acampados justo frente al Mar Rojo, y los egipcios habían cambiado de opinión, y entonces después de haberlos dejado en libertad, el faraón dijo, bueno, no los voy a dejar ir porque ellos son los que van a tener que terminar con esta obra. Se le había pasado el dolor de perder su hijo y dijo, no, yo tengo que exterminarlos. Finalmente salió en ataque con toda su caballería, más de 600 carros. Y mire lo que ocurre. Dice, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Fíjense bien cómo en un momento, después de ver las maravillas de Dios, aún viendo que el Señor Jesús lideraba esa tremenda multitud de personas con la nube y la columna de fuego, fácilmente se fueron en contra de Moisés y por supuesto de Dios, pues acusándolo de que los habían sacado para que ellos murieran en el desierto. Pero así es, así somos los seres humanos. Fácilmente cambiamos de opinión y perdemos de vista lo que el Señor hace, lo que está haciendo y lo que seguramente hará. Es nuestra naturaleza pecaminosa que tiene que ser reformada para poder ver a Dios en toda circunstancia. Vamos a nuestro siguiente versículo, Éxodo 14, 12 al 14. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea,
Moisés toma esto y les da una lección y les dice, miren, aprendamos a confiar en el Señor. Pareciera que todo esto es difícil, pareciera no tener salida, pero si el Señor es el que está al control, para Dios no existe nada imposible. Y esto es algo que usted y yo debemos aprender. A veces, con cosas muy pequeñas, Satanás logra desanimarnos. Por eso es que no es tan difícil entender lo que pasaba con los hebreos. Ellos tenían la completa certeza de que Dios estaba al control porque ellos estaban mirando con sus ojos físicos el poder de Dios, lo vieron y Dios lideraba a esa multitud. Pero tan pronto vino el primer problema, ellos dudaron. En Éxodo 14, 15 y 18 ocurre otra cosa. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y dice el versículo 19 y 20, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Fíjense bien, el poder de Dios. Esa nube que durante el día los protegía del sol y les traía humedad para que el calor del desierto no los afectara, cuando vio el ángel de Jehová, cuando vio el Señor Jesús que venía a los egipcios, ahora se convirtió en una especie de escudo que para el lado de ellos trajo tinieblas y no podían ver absolutamente nada, pero para el campo de los hebreos era todo luz, para que ellos pudieran seguir avanzando. ¿No era eso suficiente motivo para creer en Dios y nunca más quejarnos de las cosas que podían seguir ocurriendo como las pruebas? ¿No era eso suficientemente la muestra de que el Señor es el que está al control de todo y que para Él no existe nada que escape de su mano y de su poder? Pero lamentablemente la naturaleza humana, enferma por el pecado, nos hace perder de vista rápidamente lo que Dios hace por nosotros y nos hace concentrarnos principalmente en los obstáculos más que en lo que Dios hace día a día. Mire lo que dice en Éxodo 15, 1 al 2, ocurre otra situación. Dice así, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Tan pronto como Moisés puso su vara, y el mar se abrió, y la nube se interpuso, el pueblo de Dios pasó por en medio de las murallas de agua. Y después que esa nube que se interponía entre los dos se salió del camino, permitió para que los jinetes y toda la armada egipcia entrara por ese camino. Ustedes saben la historia. Cuando iban, cerró el Señor las aguas y todos ellos perecieron. No había un ejército, ni existe un ejército hoy en día que se pueda enfrentar al poder de Dios. No hay nadie, no hay un ser humano. No existe ningún lugar en esta tierra con un ejército, ni con la armada, ni con nada que pueda enfrentar a Dios. Mejor es estar de parte de Dios que estar de parte de cualquier hombre, de cualquier líder que esté en contra de la palabra de Dios. Y ellos cantaron. ¿Qué significa que cantaron?
reconocieron el poder de Dios. Cualquiera diría, bueno, entonces de aquí en adelante el pueblo hebreo comenzaría a confiar totalmente en el Señor. Veamos lo que ocurre con ellos. Éxodo 15, 22, 24, bueno, nos vuelve a repetir lo que hizo Moisés. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Aquí encontramos otra dificultad. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ya empezaron a murmurar nuevamente. ¿No estaba Dios al control? ¿Por qué iban con Moisés? ¿Era Moisés el que iba dirigiendo o era Dios? Muchas veces ponemos los ojos en el hombre en vez de ponerlos en Dios. Ellos sabían que Dios dirigía, por lo tanto, usted y yo debemos aprender siempre a elevar nuestra vista en vez de bajarla. Siempre miremos vertical en vez de horizontal. Éxodo 16, 1, 3 dice así, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. De nuevo comenzaron a murmurar, porque las cosas no se estaban dando como ellos esperaban. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Usted piensa que el Señor iba a hacer todas esas grandezas, todos esos milagros para finalmente dejarlos morir en el desierto de hambre? Por supuesto que no. Pero nosotros tenemos siempre la tendencia a pensar lo peor, aún cuando decimos ser creyentes en el Señor. Esa es nuestra naturaleza que debe ser cambiada. Éxodo 17, 1 al 3. Otra situación más. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Parecía que ellos eran mucho más felices siendo esclavos en Egipto que en el desierto en libertad y con Dios de su parte, porque a la primera noción de una prueba inmediatamente se dejaban llevar queriendo volver a Egipto, queriendo volver a la esclavitud del pecado y de Satanás. ¿Será que usted y yo nos parecemos a los hebreos? Cuando llegaron al monte Sinaí y Moisés fue a la parte alta para recibir las tablas, porque se demoró un poco más, el pueblo construyó un becerro de oro. Otra muestra más que cualquier cosa nos saca del camino de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿será que el Señor dejó estas enseñanzas ahí para que nosotros, digamos, míralo, lo que pasó, cómo era el pueblo hebreo? ¿O será que hay lecciones para nosotros en todo esto? La sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 26, nos dice lo siguiente. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Muchos recuerdan a los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos.
Pero cuando se prueba su fe, o sea, nuestra fe, la fe de los que estamos ahora, aún en las menores dificultades, dice la sierva del Señor, no manifestamos más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Cuando se los coloca en situaciones estrechas, murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza, por ejemplo, y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. ¿Se dan cuenta que usted y yo no somos tan diferentes? De hecho, por muchas cosas, por mucho menos murmuramos. A veces en la iglesia murmuramos por una u otra cosa. Murmuramos porque no nos gusta, porque el asiento está muy duro, porque el volumen está muy alto, el aire acondicionado está muy bajo, y murmuramos por una cosa y otra. Estamos siempre quejándonos, pero leemos esta historia y decimos, ¿cómo los hebreos pudieron hacer esto? Si nosotros estamos igual. En vez de poner nuestros ojos en la nube y en la columna de fuego representada por dos columnas maravillosas que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, su luz que nos ilumina y tantas otras cosas que hace, nos ponemos y fijamos en cosas mucho menores y nos quejamos. Y a veces nos ponemos tan descontentos pues que nos vamos, dejamos la iglesia, dejamos los caminos del Señor. La sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, el mismo capítulo 26, termina esta idea diciendo: algunos, hablando de nuestro tiempo, están siempre en espera del mal. O sea, somos negativos. No miramos nada para el frente positivamente, sino solo esperamos el mal. Dice, o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. Claramente, o sea, en vez de ver las bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros, vemos lo negativo y nos concentramos en eso. Obviamente, nos volvemos en personas negativas, quejonas, peleoneras. Hacemos todo lo contrario de lo que el Señor nos pide. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de estas enseñanzas. Termino con lo que ella escribe en este pasaje diciendo: los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de Él porque despiertan inquietud y quejas. Usted y yo tenemos que aprender de lo que pasó el pueblo hebreo. No crea que el Señor puso estas historias para nosotros entretenernos y decir, ¿cómo es posible que el pueblo antiguo haya hecho esta clase de cosas? No están ahí para ese propósito. Están ahí para que usted y yo entendamos de que muchas veces, viendo la mano del Señor, miramos para atrás y digo, ¿cuántas veces hemos dudado de Dios? Y después de un tiempo nos dimos cuenta que el problema no era tan grande y que las puertas se abrieron y el Señor tomó control de todo. Y decimos, wow, qué bueno es el Señor. Estamos como ellos, cantaron al Señor, ¡ay! Cantaban, pero a los ratos se les olvidó el canto. Y de nuevo estaban murmurando y así volvemos nosotros a enojarnos con el Señor. Las pruebas van a venir. Nunca van a dejar de estar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Y a través de las pruebas muchas veces el Señor nos hace pasar por ese fuego para poder moldearnos, para poder ver si estamos listos. ¿Sabe cuántos de los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida? 2. Todos los demás quedaron sepultados en el desierto. ¿Por qué? Porque no confiaron en el Señor. Se quedaron todo el tiempo mirando horizontalmente
en vez de poner los ojos en Jesús. Te pregunto, ¿en quién tienes tú tus ojos puestos? ¿Dónde miras tú constantemente? ¿Vas a la iglesia a mirar o estás constantemente mirando lo que los demás hacen para criticar, para ver qué mal hizo y para decir, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no es así? En vez de decir, gracias Señor, porque tengo lo que tengo. Y lo que tengo me es suficiente. Y a lo mejor si me comparo, tengo más que otros. Y si me comparo con otros, tengo menos que otros. No tenemos que comparar con nadie. Tenemos que ser agradecidos con lo que tengamos, con lo que el Señor nos dé. Y mantener en nuestra mente, en nuestro corazón, una canción que nos recuerde que a través de las pruebas, la columna de fuego está en la oscuridad y la columna de humo nos protege del calor de esas pruebas. Que el Señor nos ayude a todos a aprender de esta historia, a poner nuestros ojos en el único que puede guiar nuestro camino. Ese es el Señor Jesucristo, aquel que intercede hoy delante del Padre en favor de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga a ti, a tu familia, y que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y el mío y el de todo el mundo para entregar nuestra vida a Jesús. Bendiciones.